Seguimos dialogando en Poder Pensar, ya en el cierre del programa, con Fernando Pereira y Marcelo Abdala, dirigentes del PIT-CNT, sobre lo que ha sido este conflicto, y bueno, un conflicto que está vigente todavía en la educación pública, básicamente. Abdala, por estas horas, docentes de Montevideo, de secundaria de Montevideo, han lanzado una campaña donde se recogen firmas para un supuesto plebiscito que estarían impulsando, para que ningún legislador o ministro pueda ganar más que un docente de grado 1, que son unos 14.000 y algo de pesos. ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿qué lectura se hace de un planteo de estas características? Yo sé lo que quieren reflejar simbólicamente los compañeros, pero yo particularmente no estoy de acuerdo. En general el movimiento obrero trabaja para que los distintos destacamentos de trabajadores vayan mejorando su nivel de vida. Nunca plantea en aras, digamos, de un destacamento importante de trabajadores, como son los trabajadores de la educación, que deben subir sus ingresos sin ninguna duda, que otro destacamento los baje. Y además por un problema filosófico, digamos. En realidad, si nosotros generáramos las condiciones de que los ámbitos representativos fueran estrictamente honorarios, los únicos que podrían estar en esos ámbitos representativos son los que tienen las posibilidades materiales de vivir de otra cosa, es decir, los capitalistas. Entonces, en realidad, nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que hay una discusión mucho más profunda y que tiene que ver con cómo se generan las condiciones en nuestro país para ir a un nuevo modo de acumulación. Hay sectores vinculados al gran capital que les está yendo muy bien, gente vinculada a exportaciones intensas en recursos naturales que están disfrutando de precios internacionales de las materias primas bastante importantes, zonas francas a las que no se les cobra nada, transacciones financieras de corto plazo que son perjudiciales para la economía. El punto es que un sistema tributario más equitativo debería poder gravar un poco más al capital para poder destinar mejor al desarrollo del país, en particular ¿Más impuestos, dice usted? En vivienda, salud y educación. Yo creo que el cambio del actual sistema tributario fue un avance importante con respecto al anterior, pero en la agenda de la discusión de cómo se financia el Estado hay que seguir avanzando. Tal vez esto no sea viable ya en el corto plazo, pero hacia el presupuesto 2015 habría que pensarlo. ¿Por qué razón? Termino con esto. El fondo del asunto es que nosotros requerimos un sistema educativo que atienda a la educación inicial y a la primera infancia, que sea inclusivo, que sea rico en valores, que compense en cierta medida los cambios en la sociedad, digamos, que han cambiado hasta la propia estructura de la familia. Igual no se le puede pedir a la ocupación que resuelva las cosas que la sociedad en general por su funcionamiento no está resolviendo. Se precisa una educación media mucho más politécnica que vincule, digamos, trabajo intelectual con trabajo manual en su interacción dialéctica. Y precisamos a un pueblo que pueda educarse en forma permanente, con entradas y salidas flexibles. Eso requiere un importante presupuesto educativo y requiere dos cosas. No solamente dinero, no solamente salario. Yo creo que acá en Uruguay estamos teniendo un déficit de salario, digamos, pero también de reconocimiento social. Yo creo que hay un problema que en este malestar educativo a veces se refleja en ciertas inclinaciones, digamos, muy emocionales. Hay que dar gestos positivos y tender la mano, la clase obrera lo está haciendo hacia la educación, pero bueno, el Poder Ejecutivo debería dar señales de reconocimiento presupuestal, concreto, porque la gente trabaja para vivir y vive de un salario, pero también de reconocimiento social de esa labor tan ardua que, producto de la estrategia neoliberal, en los 90 hubo un proyecto de sociedad y hubo un deterioro educativo. Ahora nosotros estamos cambiando la sociedad, bueno, hay que adecuar la educación a la sociedad que queremos. Hay que largar señales de reconocimiento social para nuestra gente de la educación, ¿no? Pereira, ¿cómo están observando ustedes, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil? Y a la vez le pregunto, ante una posición como la que decía recién Abdala, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con esta campaña que se lanza de recolección de firmas para un posible plebiscito. Él dice, estamos de acuerdo en que se tiene que pagar mejores salarios, pero de repente no es el momento ahora, sino más adelante. ¿No aparece el PIT-CNT demasiado contemplativo hacia un gobierno en este caso y pueda terminar, bueno, siendo superado por reclamos sociales, por movimientos sociales que le pasen por encima a la estructura del PIT-CNT? ¿No se corre ese riesgo? No, nosotros estamos viendo la realidad brasilera como si mecánicamente se pudiera instalar en el Uruguay. Por supuesto que a algunos uruguayos les encantaría generar una situación de caos como esa. A nosotros dos particularmente,
10 años antes, es decir, con menos años, nos tocó pilotear la situación del 2002. Y esa era dura de verdad, es decir, unos niveles de desempleo muy altos, salarios 40% más bajos que los actuales, una situación de la industria claramente deprimida, la construcción en situación de crisis, los trabajadores del agro muy complicados, y allí fuimos a la conformación de la Concertación para el Crecimiento, es decir, nos movilizamos con cientos de miles, pero ¿con qué expectativa? Acumular fuerzas para lograr una sociedad diferente. En este momento estamos en lo mismo, acumulando fuerzas en la Concertación para el Desarrollo para transformar el crecimiento en desarrollo. Los desbordes no se dan cuando las organizaciones no tienen la potencia para liderarlos. Si las organizaciones se ponen enfrente de la demanda y le dicen a los trabajadores lo que efectivamente está pasando, no lo que solamente quieren oír, sino cuál es la realidad política concreta, en qué márgenes están actuando, entonces los trabajadores... ¿Usted cree que el PIT-CNT tiene hoy esa, digamos, tiene esa espalda como para que pase eso? La tiene, y todos deberíamos ser responsables de conservarla. La tiene y todos somos responsables de conservarla, porque la unidad es la construcción en la diversidad. Yo puedo opinar muy diferente a otros compañeros de la central, pero hay cosas que son patrimonios de todos y todos con igual intensidad lo tenemos que preservar. Por ejemplo, la central sindical apoyó la convocatoria a la movilización de la enseñanza. La apoyó con la convicción de que los reclamos son justos. Ahí no nos quedamos en el detalle de discutir la táctica. Después de esa movilización hubo una especie de diferendo allí entre quienes habían convocado. Algunos decidieron ir directamente a la torre ejecutiva cuando el acto no estaba planteado en el edificio de gobierno. ¿Qué está pasando ahí? No hubo un solo incidente, uno solo. O sea, de repente hubo descoordinaciones porque claramente el acto estaba planteado en 18 y antes, no funcionó el audio, ¿Fue eso realmente lo que pasó? Pasaron muchas cosas, pero probablemente haya gente con malestar. Lo que dice Marcelo yo lo comparto, exclusivamente lo comparto, puramente lo comparto, que es decir, hay un tema que es salarial y hay otro que el poder político, no solo el gobierno, sino los partidos políticos, tienen que reconocer en los docentes y en los no docentes, compañeros trabajadores que van todos los días a su escuela a tratar de hacer que los niños aprendan y que los niños se alimenten. Y muchas veces son condenados públicamente simplemente porque los resultados no dan, como si esto fuera automático, como si no hubiera cambios tan grandes en la sociedad, sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Es una cuestión de anécdota, pero tal vez sea interesante dejar claro lo que pasó en la movilización. El PIT-CNT es una central de sindicatos. Cuando la central organiza una actividad que auspicia, que participa, lo vincula y lo organiza con sus sindicatos filiales. Lo que sucedió el viernes es que quedaron justapuestas dos decisiones. Porque después nos enteramos, nosotros no lo teníamos claro, los maestros de Montevideo habían adoptado una decisión y también los profesores de secundaria de Montevideo, que nosotros no la teníamos clara, porque la forma en que atamos la movilización fue con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, entonces allí fue que hubo esa pequeña descoordinación, pero en realidad no es para nosotros nada dramático. La próxima movilización que va a desarrollar nuestra central ya está definida, es el día 25 de julio con paro de 9 a 13 en el área metropolitana, donde estarán planteados los objetivos de todos los trabajadores de la actividad privada que vamos a consejos de salario y de todos los trabajadores, en particular los de la educación, a los efectos de impulsar una salida, digamos, positiva para los intereses de los trabajadores. En Uruguay las movilizaciones las organiza el movimiento popular y son para acumular fuerzas. No estamos solo en la cancha, han habido en Uruguay movilizaciones patronales, recuerdo una que la central salió inmediatamente a contestar cuando empezaron a funcionar los consejos de salario, que un conjunto de patrones armaron cierta actitud allí desestabilizadora, pero en Uruguay las masas se van a movilizar al llamado del campo popular y sus organizaciones y es para mantener la acumulación de fuerza. Abdala, me da el pie para preguntarle sobre la presencia de grupos que hoy no están alineados, incluso en su momento se fueron del Frente Amplio, como puede ser el Grupo Asamblea Popular, al que responderían determinados dirigentes de algunos sindicatos, ¿no?, que entre comillas a veces en la prensa aparecen como los grupos radicales. Y en estas últimas horas, y hablando justamente de esta situación de la enseñanza y el planteo que hace el PIT-CNT, un dirigente de la Asamblea Popular, que es Fernando Vázquez, dijo: el PIT-CNT oficia como un ministerio más de este gobierno. Es un disparate eso. A mí me gustaría... Sí, le pregunto porque es una visión que hay ahí también. Me gustaría polemizar abiertamente con esa concepción,
porque es una concepción que justamente, por su grado de mesianismo y de soberbia, en vez de defender caminos que planteen esos puntos de vista en los organismos de los trabajadores, en las asambleas generales, tiene la visión de que hay que partir la unidad para armar otras cosas. No tiene nada que ver esa concepción con... ¿Usted cree que está jugando eso, esa visión obrero? De esos grupos? Al final de cuentas, yo lo digo con claridad, esos sectores que se presentan, entre comillas, con un planteo muy radical, pero que no lo son, ser radical es analizar las cosas desde su raíz, le hacen el caldo a la derecha porque... y a las patronales, porque justamente cuando se dividen las organizaciones de los trabajadores no se benefician los trabajadores. El PIT-CNT ha apoyado todo lo que tiene que apoyar. Hemos dicho públicamente que compartimos la política laboral de convocatoria de consejos de salario, el nuevo marco en que estamos en Uruguay desde el 2005 a la fecha, y también no hemos sido omisos que cuando discrepamos lo decimos abiertamente. Por ejemplo, en este caso puntual de la educación, yo creo que hay un problema de método. Recién a instancias nuestras, que nos movimos a solicitud de la CCEU con Fernando para generar una reunión con el Poder Ejecutivo, a 3 días antes de que el Poder Ejecutivo mande el proyecto de rendición de cuenta al Parlamento, pudimos conocer cuál era el planteo. El Poder Ejecutivo se equivocó en no haber abordado con más tiempo este proceso de negociación. Es decir, cuando nosotros tenemos que criticar algo, tomemos por ejemplo cuando había gente que quería un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, nosotros nos movemos desde la independencia de clase, que no es indiferencia. Tampoco somos giles desde el punto de vista de considerar que este gobierno es igual a los gobiernos de Jorge Valle, de Lacalle, de Sanguinetti, porque no tiene nada que ver. Pero nosotros nos manejamos, digamos, con ese criterio, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Solo me permitís sí, un minutito. Medio minuto. Nosotros tenemos una responsabilidad encima, que es preservar la unidad sindical. Esa preservación a todos nos tendría que hacer ganar en tolerancia, en oído abierto y en presentar ideas. Cuando faltan ideas empiezan a sobrar agravios, ¿verdad? Empieza a haber una discusión de agravios. Yo prefiero el campo de las ideas. Las ideas no se discuten en 140 caracteres, se discuten presentando proyectos políticos que lleven al crecimiento del movimiento sindical. Nosotros tenemos como objetivo afiliar a todo el mundo al movimiento sindical. Cuando nos planteamos en el 2003 pasar de 100.000 a 300.000 parecía una locura y hoy somos 350.000. Estas apuestas hay que hacerlas en forma permanente, pero se hacen con tolerancia, con oídos abiertos y escuchando a los que piensan distinto a uno. Gracias por haber venido a los dos. Vamos cerrando por aquí el programa, nos encontramos la semana que viene con más temas de actualidad aquí en Poder Pensar.